Bien, dando continuidad a este diálogo que estamos haciendo sobre democracias desafiadas, el ascenso o la presidencia de Lula en Brasil, las implicancias que tiene, ¿no? Y terminaba diciendo en la pregunta anterior, Mirillo, que acá hay temas que son estructurales y temas que son coyunturales, digamos, ¿no? Y por tanto esto es muy importante para entender, en todo caso, cuáles son los problemas y desafíos fundamentales en los que se encuentra Lula al asumir. Mirillo, ¿qué opinás respecto a esto? Es decir, ¿qué nos podrías aportar? Hay problemas estructurales que son muy graves, como la hambre, la crisis social de Brasil, que tiene una concentración de renda muy grande y una pobreza fantástica, las dimensiones de nuestros problemas, que son continentales, también algunas cuestiones conjunturales, por ejemplo, la unión de un proyecto en Brasil que traga no solamente un diálogo, pero las soluciones de tantas cuestiones que nos fueron sacadas en los últimos 4 años, la grave violencia en las ciudades, la cuestión del desarmamento y todo esto que está como un problema de Brasil, pero también en la región. Pero creo que la dificultad se dará con un Congreso Nacional donde la oposición a Lula es mucho más grande que en los primeros dos gobiernos de Lula. Después, una lucha grande para reinstitucionalizar el país. El inicio del gobierno que trató de temas ambientales, que trató ayer ainda de temas como el Fundo de Amazônia, outros temas relevantes, será algo que nos dá esperança, pero também nos dá preocupação, porque haverá uma reação de los setores conservadores de nossa política, de adeptos de Bolsonaro que continuam sendo oposição e muito mais forte, porque muitos temas serão cruciais para a definição de como Brasil será em los próximos anos. Bien, Emilio, te agradecemos, digo, porque justamente en ese marco me gustaría el análisis de Anastasia, digamos, esa base social de una extrema derecha que está constituida, que va a condicionar temas estructurales que ya vienen y la desintegración que se produjo en la última etapa. Entonces, ¿qué desafíos ves tú, Anastasia? Bueno, yo creo que el principal desafío para el gobierno de Lula en este tercer mandato es disminuir la grieta que se ha venido profundizando en los últimos años, desde lo que fue el golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff y luego durante el gobierno Bolsonaro. ¿Qué es lo que revela, digamos, la elección de 2022? Un país extremadamente polarizado en donde se confirma una fuerza política que verdaderamente es muy poderosa, de extrema derecha, que si bien no llegó al plan alto nuevamente, no se religió Bolsonaro, confirma su presencia a nivel político, no solo en el Parlamento, en el Congreso Nacional, pero también en los diferentes estados de la federación, ¿no? Recordemos, Brasil es un país federal en donde el diálogo entre los diferentes territorios es fundamental. Entonces, un desafío que está puesto allí para este gobierno nacional es poder articular ese diálogo a medida de buscar disminuir esa grieta que tanto daño le ha hecho a Brasil y que ha llevado a niveles de violencia realmente inusitados para la sociedad brasileña. Pensemos en lo que fue la violencia política durante la elección, desde las elecciones municipales a las elecciones de este año, realmente muy,
muy delicadas, y creo que buscar un marco de diálogo, de convivencia en paz, creo que ya el discurso de Lula fue en ese camino, realmente es muy, muy importante. Habló sobre el no revanchismo, creo que esto es fundamental, sí, de que las personas que son responsables, por ejemplo, por el mal uso de recursos durante la época de pandemia, sí serán juzgados de acuerdo a un marco jurídico, de acuerdo a la ley, pero y con todas las garantías, pero nunca el ánimo de revanchismo. Creo que en este contexto tan difícil, creo que ese espíritu, ¿no?, de convivencia, de paz, de búsqueda hacia, digamos, una sociedad en paz, ¿no? Creo que es lo principal, es el principal desafío en términos sociales. Y en términos políticos, como comentaba Belillo, lógicamente tenemos un parlamento muy, muy dividido. En Brasil es necesario tener un tercio de la Cámara de Diputados para evitar, por ejemplo, la apertura de un proceso de impeachment, de juicio político, ¿no? Y hasta ahora el gobierno, digamos, el PP y esa alianza de partidos de izquierda no tienen ese tercio, ¿no? Entonces poder dialogar y poder generar, digamos, un vínculo tema a tema también, ¿no? Porque, digamos, el presidencialismo de coalición que existe en Brasil lleva a que el diálogo sea puntualmente en asunto por asunto, ¿no? O sea, generar una alianza para gobernar, además de la alianza que llevó a Lula, digamos, a ganar, digamos que es el principal de este desafío, porque también, como comentaba Melillo, este es un gobierno que llega muy, digamos, muy debilitado, ¿no? Si miramos el conjunto de todos los poderes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en San Pablo, que es el estado más rico de la Federación Brasileña, está gobernando a la extrema derecha. Tarcísio de Freitas es un político muy vinculado al bolsonarismo. Asimismo, también vimos, para finalizar, señales positivas ayer, ¿no? Lo que fue el discurso del presidente del Senado, ¿no? En un tono muy, muy amigable, y también de una búsqueda, ¿no?, de una posible reconstrucción conjuntamente al gobierno que asume, ¿no? Y no de enfrentamiento que podría haber sido también. Bueno, Nelson, con relación a los desafíos que enfrentará Lula en los próximos 4 años, es importante señalar que el presidente destacó un grupo de transición a lo largo de estos últimos 2 meses con el objetivo de establecer un diagnóstico sobre la situación de las estructuras de gobierno, las estructuras de Estado y la forma como están implementadas las políticas públicas, ¿no? Lo que se verificó, y eso está en un informe que fue publicado por ese grupo en las últimas semanas, es que hubo una destrucción total de las estructuras públicas, de las instituciones, principalmente aquellas destinadas a la garantía de los derechos fundamentales, a la garantía de la implementación de políticas sociales y de derechos humanos, ¿no? También hubo un desmonte tremendo en las estructuras públicas de fomento a las políticas de cultura, a las políticas de desarrollo local, temas relacionados a pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, en función de ese diagnóstico es que se desarrolló un grupo de trabajo para poder formular las nuevas estructuras de gobierno, y ese grupo fue formado de forma interdisciplinaria con integrantes que participaron de los gobiernos anteriores de Lula y también de Dilma Rousseff, y también integrantes de los movimientos sociales y de la academia. Entonces, justamente para poder utilizar la experiencia adquirida a lo largo de los 13 años de gobierno del PT para la reconstrucción de las políticas públicas que estaban en curso en aquella época, en aquel momento, ¿no? Ahora, claro que con el desafío de enfrentar un momento en que no hay prácticamente recursos para la implementación. De Bolsonaro, a través del llamado orçamento secreto, destinó casi todo el recurso para políticas públicas, para enmiendas parlamentarias, y así garantizar su mayoría en el Parlamento, que es algo que está en discusión también, ¿no? Y Lula tiene el desafío también, además de implementar sus políticas de gobierno, de tener una buena relación con los poderes constituidos, ¿no?, de la República, que son el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? La idea de Lula justamente es poder, a partir de la institucionalidad, del respeto a la Constitución, de desarrollar una gestión que pueda emanar, no solamente por su gestión, pero también a todos sus apoyadores en momentos de reconstrucción.